Hola queridos amigos, estamos una vez más en Chela y el Colibrí, les habla el Colibrí y estamos en su sección Cuéntenos su historia. Hoy tenemos a nuestro queridísimo invitado Carlos Álvarez. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Don Roberto, audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Pues dispuestos a compartir un poquito más de temas que yo sé, de temas que yo conozco, de mi historia un poco para que la gente que de pronto le pique el gusanito de ver lo que yo veo también se anime a hacer cosas. Claro, es un privilegio tener a Carlos Álvarez, que es una persona que es muy activa en esto de la literatura, de la ciencia ficción, le gustan mucho los personajes y es muy analítico en todo lo que hace. Así que vamos a aprovechar esta compañía y vamos a preguntarle cuál es la diferencia entre la literatura fantástica y la ciencia ficción. Todo lo que se considere irreal o que hace parte de las fábulas, de los cuentos, de la mitología, puede ser considerado fantasía. Y hablamos de literatura fantástica en cuanto a estos elementos irreales, estos elementos imaginarios, podríamos decir. Bebe mucho de lo medieval, ¿no? Entonces, de los unicornios, los dragones, las sirenas, toda esta mitología que hay alrededor, se puede considerar un relato fantástico. También donde existan elementos de magia y ese tipo de cosas. Pero se convierte en literatura de ciencia ficción cuando mezclamos elementos narrativos que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, la película del Señor de los Anillos es un claro ejemplo de fantasía. Entonces, si bien no aparecen dragones, sí aparece hobbits, ¿no? Esta raza de hombres más bajitos de lo normal, aparecen los enanos, aparecen los elfos, que son típicos de la literatura fantástica. Y por el lado de la ciencia ficción tenemos relatos que la gente puede asociar como la película de Matrix, por ejemplo, donde también hay elementos irreales, pero se apoyan en la tecnología. Entonces vemos que hablamos de un mundo paralelo hecho en la tecnología, donde las cosas no ocurren por magia, sino que ocurren por un elemento tecnológico. Esa yo creo que es una buena forma de definir las dos ramas de lo que estamos hablando el día de hoy. Y en cierta forma la ciencia ficción también debe tener en cuenta lo que es la ciencia en sí, Sí, que, o sea, que sea como ficción, pero que esté respaldado por una cosa científica que podría llegar a ser en un futuro. hay de todo. En la literatura de ciencia ficción tú encuentras desde relatos muy imaginativos y que no necesariamente tienen un sustento científico. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de un relato donde se nos cuenta de una civilización que vive en Marte y nunca se nos explica cómo viven en Marte, por qué viven allá, ¿no? Y eso ya hace parte de las licencias creativas del autor. Pero la mayoría de los autores han destacado en la literatura de ciencia ficción lo han hecho porque son capaces de darle, como tú dices, explicación, de darle trasfondo, de darle verosimilitud a esos relatos. Entonces, no solamente te cuentan de una colonia que vive en Marte, sino que te cuentan, haciendo uso de sus conocimientos científicos, cómo podríamos transformar la atmósfera de Marte en oxígeno habitable para los seres humanos, cómo podríamos realizar los cultivos. Esa distinción que tú mencionas se conoce como literatura de ciencia ficción blanda y literatura de ciencia ficción dura, ¿no? Obviamente la blanda es un poco más fácil y yo creo que es la forma más fácil de que las personas se integren en ese mundo. Lo importante es el viaje, el recorrido, la historia. Y por otro lado, tenemos ya aquella ciencia ficción donde si hablamos de un superhumano que tiene órganos cambiados, diferentes, pues se nos explica todo. Creo que uno de los grandes representantes de esa ciencia ficción dura, de esa ciencia ficción bien trabajada, es el señor Isaac Asimov. No sé si lo conoce. Sí, pero también conocemos, por ejemplo, a Julio Verne. Claro. ¿Podríamos comparar a Simón con Julio Verne también? Claro, claro. Es más, Julio ¿O es Verne, diferente? no, Julio Verne sienta las bases de la ciencia ficción, de lo que va a ser el relato de ciencia ficción apoyado en estos elementos de tecnología. Sin embargo, consideraría los relatos de Julio Verne más cercanos a esa ciencia ficción blanda. ¿Por qué? Porque sí, listo, él te cuenta en el viaje al mundo en 80 días que el viaje se hace a través de un globo de helio y eso tiene un sustento científico, pero no te explica cómo funciona el helio, por qué el helio es más ligero que el aire y al calentarse permite este desplazamiento. Entonces, digamos que se sustenta en la tecnología, pero no la explica. La ventaja que tiene Isaac Asimov es que es demasiado metódico en sus
procesos. Él destacó mucho, por ejemplo, por ser uno de esos escritores muy eruditos. Era un hombre que sabía muchísimo de absolutamente todo lo que hablaba. Sabía de biología, pero no era que te dijera a ti, sí, somos parte de la evolución, ¿no? Realmente el tipo se había sentado y era una biblioteca prácticamente andando. Entonces, cuando él colocaba en situación cómo serían los extraterrestres, cómo serían los marcianos en Marte, no era simplemente, pues bajitos y de piel verde, sino que desde el análisis de cuáles son los elementos químicos dominantes en Marte, por qué podrían tener ese aspecto, por qué tendrían mercurio y no sangre en las venas y cómo el mercurio afecta la circulación, el peso, la densidad. A eso es a lo que yo voy con el tema de ciencia ficción blanda, ciencia ficción dura. Entre más complejo y más claro sea explicado el sistema de la tecnología que se está poniendo en juego, más difícil es de leer, ¿no? Hay que tener cierta facilidad, no solo para expresarlo, sino para entender de lo que me están hablando. Si a una persona del común se le dice, bueno, es que esto está basado en los elementos de la tabla periódica, pero no conoce los elementos de la tabla periódica, pues es un poquito más difícil de digerir esos libros. De ahí la distinción. Siempre se está apoyando en la tecnología, siempre ese es el elemento dominante a través de cómo la tecnología puede modificar la percepción del hombre, el futuro del hombre, ¿no? Siempre en estas historias de ciencia ficción, y eso es lo más interesante, se gira en torno a el hombre como eje y los cambios que suceden alrededor de él con la tecnología. Una de las obras más importantes de Asimov es Yo Robot, donde él habla del mundo cibernético y que ahorita se está volviendo una realidad. Generalmente todo lo que es ciencia ficción tiende a ser realidad en el futuro. Lo que pasa es que considero, yo no soy científico, pero sí considero que son libros que por lo menos se toman el tiempo sus autores de explorar las posibilidades y esas posibilidades se convierten en inspiración para los científicos, para los ingenieros, para las personas que están a cargo de esa tecnología. En el libro que tú mencionas de Yo Robo, Asimov propone las 3 leyes de la robótica, con las cuales él mismo va a jugar a lo largo de su narrativa. Yo Robot es solo el primer libro de una saga de libros en la que se nos cuenta cómo los robots o una sociedad a base de robots empiezan a interactuar con el ser humano. Recordemos que el término robot significa esclavo. Es ese ente que los humanos consideramos inferior. Y entonces Asimov entra a decir, bueno, si nosotros jugamos con la idea de una inteligencia artificial, ¿qué pasa si esta inteligencia artificial cobra conciencia, autorreconocimiento? También va a querer preservarse como lo hacemos nosotros. Y empieza a plantear las leyes de la robótica, las cuales un robot no puede hacerle daño a un humano, un robot no puede hacerse daño a sí mismo siempre y cuando siempre se respete la primera ley. Es decir, un robot podría hacerse daño a sí mismo si esto implica cuidar o proteger a un humano. Y empieza a jugar con eso y empieza a crear historias y creo que eso sirve de inspiración a los científicos, a tratar de entender desde el punto de vista humanístico qué implicaciones sociales, éticas y culturales tiene la creación de una inteligencia artificial. Por eso es que lo vemos tan cercano en nuestro día a día. ¿Cómo se crea entonces un personaje de ciencia ficción? ¿Habría que recurrir a la investigación o simplemente se crea como un personaje de estos de la fantasía, como dice? Porque la fantasía también tiene sus bases, ¿no? Por ejemplo, la mitología, como dijiste, griega, esas mitologías, uno tiene que a veces tener en cuenta ciertos códigos que ya están en el imaginario universal de la humanidad para poder crear y que tenga como una lógica, ¿no te parece? Claro, todo cae en el cuidado y en la, ¿cómo decirlo? En el compromiso del escritor. Entonces, si las personas que nos están viendo les interesa crear historias de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de romance, de lo que sea, la investigación, como tú dices, creo que es primordial, transversal a cualquier persona que quiera crear un personaje o que quiera contar una historia, sin importar el contexto en el que sea. Siempre debemos documentarnos, siempre. Y eso va a cargar, como tú dices, de verosimilitud nuestras narrativas. Pero, por ejemplo, ¿tú conoces las crónicas de Narnia? Sí. Las crónicas de Narnia beben de mucha fantasía, ¿no? Y beben de, aparecen los centauros, que son un elemento de la mitología griega y demás. Pero a la larga, la historia que se nos cuenta, y perdona, aquí voy a hacerle un poquito de spoilers a los fanáticos de las novelas de Lewis, a la larga es la historia sobre la religión. El león
de Narnia es una representación de Jesús. Tiene que existir por parte del autor, del escritor, una investigación de la religión, los simbolismos, por qué podría yo transformar. Y de eso se trata todo esto, sobre todo en la literatura fantástica, de los simbolismos, de lo que nosotros conocemos como arquetipos en la narración. Podemos definir a un arquetipo como ese molde con el cual podemos construir personajes. Por ejemplo, comparemos dos películas de los dos universos totalmente diferentes. Por un lado tenemos El Señor de los Anillos, por otro lado tenemos La Guerra de las Galaxias. En los dos universos está el arquetipo del héroe y el arquetipo del sabio. En El Señor de los Anillos, ¿quién es el héroe? Frodo, que es quien carga el anillo, que es quien hace la misión, ¿no? Digamos que es el protagonista. En la Guerra de las Galaxias o en Star Wars, ¿quién es el héroe? Pues Luke Skywalker. Y centrémonos solo en las primeras películas y es el mismo arquetipo. Es débil, tiene que aprender, tiene que conocer sus errores, tiene que fallar en algún punto para poder evolucionar. Esa narrativa va a ser exactamente igual en las dos películas. Y luego va a aparecer el arquetipo del sabio. En El Señor de los Anillos es Gandalf, quien es el mago, es el que aconseja, es el que ayuda, ¿cierto? Y en la Guerra de las Galaxias es Obi-Wan, que es el primer maestro Jedi que se encuentra con Luke, que le entrega la espada. Para responder a tu pregunta, que es cómo se crean estos personajes de literatura fantástica o ciencia ficción. Primero, investigación y contexto. ¿Cuál es el mundo en el que yo quiero contar mi historia? Eso es fundamental, lo que tú dices. Si va a ser de fantasía, bueno, ¿qué mitología va a referenciar o qué mitología, de dónde va a beber cierta información? Por ejemplo, Stephen King es un escritor de terror y ese terror muchas veces es terror fantástico, ¿no? Entonces se nos habla de el Overlook, que es este hotel de la película El Resplandor o del libro El Resplandor, que está embrujado, que tiene fantasmas por dentro. Y el concepto de fantasmas no se lo inventó Stephen King, es un concepto que ya existe, que las religiones, que las culturas alrededor del mundo ya tienen. ¿Y qué hace Stephen King? Toma ese concepto prestado y le da su propio aderezo, ¿no? Le da su propia esencia, su propia historia, llegando a crear todo un universo, como puede ser el universo de la Torre Oscura y como todos los libros se conectan entre ellos. Entonces, primero, para crear una historia necesito tener el contexto. Para crear un protagonista o un personaje necesito tener un arquetipo. Y como yo les digo a mis estudiantes cuando hablamos de este tema, las reglas están hechas para romperlas, pero usted no puede romper una regla si no la utiliza, si no la conoce. Para aquellos escritores jóvenes que nos están viendo, o jóvenes me refiero a que es la primera vez que intentan contar una historia de este tipo, no necesariamente que tengan 12 años. Lo primero es, a la hora de crear el personaje, ver cuáles son los arquetipos más típicos que se utilizan dentro de la narrativa, de la ciencia ficción y de la fantasía. Y a partir de ahí, empezar a experimentar con ellos para después darle la vuelta. Ahora, recordemos que nuestra civilización, nuestra cultura en términos generales y sobre todo occidental, está llena de relatos, llena de historia. Entonces, alguien perfectamente puede llegar y decir, oiga, sin ánimo de ofender a las personas que creen aquí, la Biblia es una historia de fantasía. Y si la analizamos de manera objetiva, que eso ya se ha hecho, les recomiendo El Camino del Héroe o La Senda del Héroe. El autor que escribió esa teoría se llama Joseph Campbell y descubrió los arquetipos, planteó ese viaje del héroe. Entonces, la historia de Jesús, la historia de un hombre que empieza a hacer una serie de actos buenos, ¿cierto? Que busca cambiar el mundo, pero que en algún punto se ve traicionado y a partir de esa derrota resurge como algo más grande. ¿Cuál es la historia de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias? Exactamente lo mismo. Es un héroe que tiene una misión, que quiere cambiar al mundo, que es derrotado, pierde una mano y después de entender cuáles fueron sus errores, se sobrepone a eso y cambia el mundo. Y lo mismo va a pasar con miles y miles de historias. La historia que tú quieras va a tener una estructura similar. ¿Por qué? Porque está metida en nuestra cabeza que esa es la forma de contar una historia, que esas son las historias que triunfan. Lo que nos dice Joseph Campbell con este concepto del monomito es, hombre, existe una forma clara de contar la historia o de contar historias que valgan la pena. Se me ocurre ahorita lo de Harry Potter, que también es un mundo, un universo de magia, pero todo está fundado en
creo que una investigación también, porque no se salen de los parámetros que es la magia en sí, y hay gnomos, como dices tú anteriormente, hay seres como hadas, hay también fantasmas, hay brujas, todo esto es un mundo exegético que cuenta una cadena de historias, porque realmente no es una historia, es una cadena de historias.